Hay creaciones que te dejan sin palabras. Como si ni la inteligencia artificial supiera bien qué hacer con ella. The material outlines the work of a Venezuelan artist, Kelvin Huggins Vivas, and specifically his artwork called Priceless Object. L'obiettivo qui è provare a capire quest'opera che a vederla sembra quasi semplice. Una piccola scultura d'argento. Bonjour, c'est une œuvre qui surprend, qui touche, je crois. Même une IA aurait du mal à la classer, c'est dire. Das Priceless Object. Ein Kunstwerk des venezolanischen Künstlers Kelvin Huggins. ベネズエラ人アーティストケルビン・ハギンズ・ビバスさんのプライスレスオブジェクトという作品です。 Raw tapes. Data leaked. El priceless object, ese objeto incomparable, ese algo que tenía que tener el precio más costoso del mundo, esa excentricidad, eso que empezaba a marcar un viaje en mí, fue producto de una situación de vida o muerte y darle sentido a la vida. ¿Por qué? No sé, pero me permitía a mí expresarme para un mundo mejor. ¿Quién podía ponerle precio a mi trabajo? Para mí, nadie. ¿Quién podía hacer que lo hiciera o no? Nadie. ¿Qué sentido tenía? Probablemente ninguno, pero para mí todo. Ese sentido vino una anécdota muy particular. Aun cuando ya narré cómo lo fui haciendo moldeado en barro, realmente la chispa o el momento que trajo esa epifanía fue un artículo que encontré en un libro de economía. En esos años que estuve estudiando, tuve la oportunidad de estudiar una materia que se llamaba economía, macroeconomía específicamente. Y ahí, en un libro abierto al azar, en una noche cualquiera, encuentro una nota muy particular. Me encantaba el arte, sí, y me encantaba también la economía del arte. En esa economía del arte encuentro que hubo un momento en el que una subasta importante de cuadros de colección, una subasta importante de un artículo muy, muy, muy preciado para muchos. Era un cuadro de Vincent van Gogh, ese pintor holandés. Ese artículo mencionaba que en el momento en que el arte era particularmente controlado por europeos, ese momento en que aristócratas y artistas probablemente se mezclaban, poniéndole precio a obras de acuerdo a avalúos que venían por personas académicas, y probablemente en un mercado en donde la gente sabía lo que normalmente costaba un cuadro, y era algo, hasta mi entender, bastante predecible, había cambiado en la década de 1980 con la entrada a ese comercio de personas que habían hecho grandes fortunas. Personas que venían de industrias que nada tenían que ver con el arte. Personas que sabían hacer dinero, pero no necesariamente de arte, o por lo menos como se consideraba en esas épocas. ¿Qué ocurrió? Que se distorsionó el precio de las obras. Que alguien ahora, por el mero hecho de poder poner dinero en una mesa, podía pagar mucho para estar en un exclusivo mundo de élite, en el cual ahora podían hacerse de cuadros que antes normalmente pertenecían a aristócratas o a familias conocedoras de arte. Eso a mí me llamó mucho la atención porque el artículo, breve, apenas algo de pocos párrafos, describía la situación en la que un magnate había pagado $51 millones por un cuadro de Van Gogh. Ese cuadro se llamó Los Girasoles, o se llama Los Girasoles. Ese cuadro de Los Girasoles era algo que para los entendedores o entendidos de ese momento valía mucho menos. Ese cuadro, cuando paga, o mejor dicho, oferta ese magnate $51 millones, había distorsionado para siempre el mercado del arte. Era un punto que me llamó mucho la atención porque mi libro era viejo, un libro prestado que me sirvió para estudiar, y realmente en ese momento ya, cuando yo lo estoy viendo, habían cuadros que habían vendido mucho más, mucho, pero mucho, mucho más costoso. Entonces yo decía, ¿pero qué va a ocurrir acá? No hay precio tope para estas cosas. Y ahí entró esa epifanía del priceless object, de lo que después se llamó el priceless object. Y ese es el sentido de esa obra.
Es decirle al mundo que traigo una crítica económica. Una manera de darle voz a un objeto inanimado, un objeto de barro como ya narré, en donde pueda decirle al mundo que el valor se puede crear. Uno mismo lo puede hacer. Que aparte de eso, hay un sistema que conocemos que, por supuesto, permite crear valor y capitalizarlo. Sí, pero ¿qué tal si lo llevaba yo a un punto tan alto que llamase la atención? Creo yo que ese es el sentido principal del Priceless Object. También necesitaba que él, como ya mencioné, tuviese su propia voz. ¿Qué quiere decir esa propia voz? Yo diría que él tomase palabra en lo que quisiera decir a través de un manifiesto. Escribí lo que consideraba que era el sentido de su existencia y lo plasmé en una parte importante, un manifiesto, como ya dije. En ese manifiesto él señala varias cosas. Primero, critica la economía como actualmente la tenemos. Pero no solo eso, sino que critica cualquier cosa que nos impida a nosotros crear valor, que nos impida a nosotros decir, esto vale tanto. Por supuesto, no es lo mismo que yo cree algo para venderlo que venderlo. Eso quiere decir que alguien tendría que aceptar mi propuesta. En esos años, yo hablaba, venía e iba con muchos amigos contándoles esta idea. Por supuesto, los buenos amigos me oyeron muchísimas veces y les parecía una excentricidad, porque lo es. Les parecía algo como un pasatiempo, pero para mí no lo era. Para mí era importante. Lo sigue siendo. Y esa manera de expresarme me permitía a mí decir, bueno, aquí ya hay un sentido. Por lo menos estoy dejando una marca en donde puedo decir a la gente, epa, veo aquí el mundo de una manera. Ese objeto incomparable se hizo en el año 2005, poco de años después de esa situación de vida o muerte. Ya empezaba, más allá de mis responsabilidades naturales como cualquier persona, entre ellos ser padre, darle sentido a algo personal en mi vida. Ese viaje ya estaba bastante trazado. Y sin saberlo, eso que en su momento pensaba yo que era tal vez el todo de lo que iba a expresar, no era sino un tercio de un trabajo de arte más grande en sí mismo de lo que lo había visto. Eso empezaba a ser la primera parte de la tríada. La primera parte de un trabajo que, si bien tiene 3 partes, claro está, son interdependientes y son bastante distintas entre ellas. Yendo a esa crítica, me permitía expresarme de cualquier manera sobre el dinero. Las cosas buenas que podía tener, las cosas malas. Pero al final era un medio. No era otra manera de agarrar una herramienta y darle un uso positivo o no. Algo que podía ayudar o que podía hacer mucho daño. Entendiendo eso, ese objeto incomparable, para mí, tenía que tener un precio absurdamente grande. Empiezo a darme cuenta de las grandes fortunas que existían. Y en ese momento, para los que oigan esto muy en el futuro, había una persona que se llamaba Bill Gates, que tenía 56.000 millones de dólares. Al menos así decía una fuente que consulté. Creo que era la revista Forbes o Fortune. Esos 56.000 millones de dólares constituían una barbaridad. Y si yo estaba haciendo el objeto incomparable, quería decir que esa persona no podía comprarlo porque no iba a tener dinero suficiente para hacerlo. ¡Wow! Cuando eso lo hablaba con varias personas, les parecía por lo menos curioso. Les parecía interesante. Pero decían, ¿y cómo lo vas a vender? Seguía yo investigando. ¿Qué era lo más caro que había? ¿Qué era lo más costoso? Algunas fuentes decían la Estación Espacial Internacional. Sí, está bien. Era realmente caro. Costaba 9.000 millones de dólares en ese momento hacerlo. Pero no es un objeto para comprar. Es una inversión que se hizo para que estemos monitoreando el espacio, desde el espacio. Pero lo puedo comprar, ¿no? Ya hablé de carros, coches o vehículos, como quieran llamarse. Incluso café. ¿Qué puedo comprar? Había un elemento químico que se llamaba californium y costaba una barbaridad, por gramo, miligramo o algo menos que eso. Pero no era un objeto para comprar.
Yo ya sabía que el priceless object no podría haberlo comprado Bill Gates, porque si no, no tenía sentido. Pero no tenía precio establecido todavía. Sobre todas las cosas, se me pregunta, muy bien, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a exponer? ¿Dónde va a estar? ¿Te vas a hacer rico? Eso era lo que más me preguntaba. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Nada más por seguirme la corriente, nada más por decir, bueno, ya que te estoy oyendo, voy a hacer que eso está pasando y voy a preguntarte. Por supuesto, alguien de 22, 23, 24 años, lo que fuesen, normalmente le llama mucho la atención eso. Hacer grandes fortunas, ser millonario, cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Por supuesto, yo también estaba en eso. Pero el sentido iba más allá. Para eso no se necesita una epifanía. Para eso se necesita un trabajo tal vez duro, algo de suerte y estar preparado. Quería ese sentido de haber vivido algo más profundo. Y si bien la respuesta a todo eso antes era sí, pero ¿por qué me sigue carcomiendo? ¿Por qué me sigue llamando tanto la atención? Si bien no tenía la respuesta en ese momento, de tanto hablar, venir y entender todo eso, me di cuenta que el precio tenía que ser muchísimo más alto de lo que yo pensaba. De hecho, cuando vino la epifanía, ese momento súbito, que no duró nada, sino fracciones de segundo tal vez, yo había hecho la idea de hacer $1 millón. Ahorita me da risa, realmente, porque eso no es nada. Para un objeto así, para las características que son, no es nada, no representa nada. Nada. Pero para lo que intelectualmente podía entender yo en ese momento, era muchísimo dinero, era una fortuna. Ahora, en ese momento yo ya entendía, bueno, oye, si Bill Gates no lo puede comprar, quiere decir que por lo menos tiene que ser más alto que su fortuna. Sí. El gran tema es que cuando pasaban los años, entendía que cada fortuna se hacía más y más grande. Al momento que grabo esto, en el año 2024, las fortunas más grandes pasan los 180.000 millones. Es una barbaridad comparado con el momento que empecé a ver eso. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, muy fácil. Todo lo que tiene que ver con capitalismo siempre da para tener más y más dinero. Y eso es interesante. Lo estaba criticando, sí, de una manera. Haciendo lo mismo, sí, con sus propias reglas. ¿Quería decir que eso era malo? Bueno, no. Lo que quería era darle un sentido a eso. Si ya 54.000 millones no era suficiente, si tal vez hoy en día 108.000 millones no es suficiente, 180.000 millones no es suficiente, entonces, ¿qué cifra lo puede ser? Encontré algo también interesante en ese momento. Esas grandes fortunas eran fortunas que tenían que ver con ser propietario de empresas, lo que hoy en día conocemos como acciones, lo que comúnmente se conoce como participación en una empresa. En pocas palabras, ser dueño de una parte de una empresa. Esos precios suben o bajan. No quiere decir que haya una persona con esa cantidad de billetes debajo de un colchón. Sería absurdo, pero sigue siendo valor. ¿Quiere decir esto que el valor viene por la confianza? Por supuesto que sí. No estoy diciendo algo que sea nuevo, pero para mí en su momento sí lo era. Total, lo estaba descubriendo. En esos años me di cuenta entonces que el camino era grande y mucho más profundo de lo que había pensado. Ese espíritu juvenil de querer cambiar el mundo y criticar la economía tenía un sentido realmente profundo de cambiar el mundo y de criticar la economía. Y cuando digo economía, hay escalas de esto. Hay algo que podemos llamar el día a día, lo que maneja una persona como yo, común en sus quehaceres diarios. Hay microeconomía, lo que puede decirse que maneja una empresa pequeña. Y hay macroeconomía, que son las cosas que manejan naciones enteras, que manejan realmente grandes fortunas. Cuando hablaba esto con mis amigos, uno de ellos en una tarde me comentó: Kelvin, si esos precios que tú estás pensando son tan grandes, ¿qué quiere decir que vas a hacer con tanto dinero? Insisto, me estaban siguiendo la corriente, como se puede decir acá. Estaban metiéndose en el juego que estaba planteando. Sencillamente estaban siendo amigos. Pero en una de esas conversaciones, todo cambió. Porque de manera súbita le dije:
¿Qué tal si ese dinero no parte solo a una crítica y a una excentricidad? ¿Qué tal si ese dinero lo utilizas para crear más valor? Y así fuera solo un ejercicio para impulsar esa fuente de valor, haz un proyecto que realmente lo valga. Haz algo que sea una propuesta que a sí misma se conforme en una realidad y pueda impulsar todo lo demás. De eso se trató lo que después se llamó The Vice, una propuesta cívica supranacional.